capítulo 15 lleva por título sobre la instrumentalidad de la fe. Y el autor lo que hace aquí es tomar en esa ilustración que está utilizando la parte posterior de la flecha, que son las plumas. A manera de resumen, déjame repetírtelo otra vez. Cuando hablamos del origen o de dónde se toma la flecha, él habló de la aljaba, la gracia soberana de Dios. Luego, al mirar la flecha en sí misma, vimos la punta que habla de Cristo como el objeto de la fe. Al hablar del ástil de la flecha, hablamos de la naturaleza de la fe y cómo esta naturaleza tiene que ver con convicción, con esa verdad que hemos recibido y el compromiso con esa verdad. Pero ahora estamos hablando de las plumas. ¿Qué hacen las plumas en una flecha? Bueno, fueron puestas ahí para poder ayudar a que la flecha llegue hasta donde tiene que llegar, que pueda surcar el aire de esa manera y llegar hasta donde debe llegar. Bueno, al hablar de la instrumentalidad de la fe, estamos hablando de algo que la fe tiene en sí misma, que es lo que permite, por su naturaleza, por lo que la fe es, permite que se cumpla el propósito de la flecha de la fe. Ahora, lo que hace el autor es, de una manera fascinante, poner en nuestra mente las palabras confesionales, tanto en la confesión de Westminster como en nuestra confesión de Londres, en el capítulo 11, párrafo 2, hablando de la fe como el único instrumento de la justificación. Es interesante que en ese párrafo se habla de que la fe viene acompañada de otras virtudes, pero cuando se habla de cómo somos justificados, dice, es únicamente a través del instrumento de la fe. La fe es el instrumento a través del cual nos apropiamos de Cristo para nuestra salvación. En la estructura que el autor tiene en este capítulo, él hace 4 observaciones preliminares y luego en la cuarta, él expande la idea, tomando Romanos 4:16 y explicándonos la instrumentalidad de la fe. Así que yo quiero seguir ese mismo orden y simplemente recordarte parte de las cosas que leíste y anhelo que pueda servir para profundizar y entender un poco mejor. En primer lugar, el autor nos define qué significa la instrumentalidad de la fe. Bueno, básicamente es el hecho de que la fe funciona como un vehículo, como un medio o como un canal que nos permite apropiarnos de lo que verdaderamente nos hace salvos. Ya hemos dicho, la fe no salva en sí misma. La fe no es salvífica solo por ser fe. La fe es un instrumento que nos lleva, es la mano que se apropia de Cristo, es el vaso que se llena del agua de vida de Cristo. No es en sí misma salvífica, es el instrumento que nos permite aferrarnos de aquello que nos salva. De una manera fascinante y divertida, el autor cita esta ilustración hablando del snorkel y cómo él aprendió a nadar usando el snorkel y dice, cuando estás debajo del agua y estás mirando los peces, tú puedes tener oxígeno a través del snorkel, pero lo que te hace tener vida no es que tú respiras el snorkel, si funciona como un canal que permite tomar el oxígeno para que tú puedas nadar. La fe es ese canal, no es lo que te da vida, no es lo que te salva, es lo que te permite apropiarte de quien te salva. La segunda observación preliminar que el autor hace, él habla de la preeminencia de la fe con respecto a nuestra fe como cristianos protestantes. En la historia, nunca se habla de ser o arrepentimiento solamente. No se habla de el arrepentimiento salvífico. En la teología siempre se ha mostrado que aun cuando arrepentimiento y fe son esenciales para la salvación a través de la fe, y no mirando solo el arrepentimiento, sino al compararlo, la fe tiene una preeminencia. Por eso en la teología reformada se habla de salvación solo por fe. Fe salvífica. Por eso se habla de la fe de esa manera, porque hay un énfasis en nuestra fe cristiana protestante que muestra la preeminencia de la fe con respecto a cualquier otra virtud salvífica. En tercer lugar, el autor nos muestra la prominencia
de la fe en las Escrituras. Que por ende, esta es la razón por la cual en la teología se articuló mostrando la fe como algo preeminente en comparación con el resto. Es por la prominencia que tiene en la Biblia. Se utiliza cerca de 600 veces la estructura verbal de fe en el Nuevo Testamento. Pero también encontramos que por la fe claramente se nos enseña que somos salvos, que seremos salvos, que recibimos la vida eterna, que vivimos por fe, que somos justificados por la fe, que somos perdonados por tener fe, que hemos sido adoptados por la fe, que recibimos el Espíritu por medio de la fe, que perseveramos hasta el fin por la fe. La fe tiene un papel muy importante en la Escritura y por eso tiene un lugar importante en la teología. La fe, aunque el arrepentimiento y la fe son las dos cosas que se necesitan para ser salvo, la fe tiene una preeminencia por su prominencia en la Biblia. Ahora, eso nos lleva a considerar la cuarta observación preliminar y de donde se expande la tesis de este capítulo, que es la singularidad de la fe. La pregunta que viene a nuestra mente y la pregunta esencial en esta parte es: ¿por qué por fe? ¿Por qué la fe tiene ese lugar? ¿Por qué el énfasis sobre la fe? ¿Por qué no pudo haber sido otra gracia? ¿Por qué la fe? El autor toma Romanos capítulo 4, versículo 16, en donde leemos estas palabras: por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia. Tomando estas palabras claves del versículo, el autor entonces ahora nos presenta algunas cosas, 5 en total, de cómo entender y cómo responder esta pregunta: ¿por qué por fe? ¿Qué tiene la fe en su naturaleza que la convierte en algo tan importante y que se identifica tanto con la salvación? ¿Por qué tiene que ser por fe? En primer lugar, el autor habla de la pregunta respondida por este versículo. Y lo que está diciendo aquí es que en este versículo se supone esta pregunta. Pablo está respondiendo esta pregunta, aunque no está hecha en el texto, es lo que él está suponiendo al responder. ¿Por qué debe ser por fe? En segundo lugar, el autor nos explica de una manera magistral cuál no es la respuesta que nos da el texto. Y al darnos esta no respuesta que nos da el texto, nos permite entender algunas cosas esenciales. Él dice, el texto no dice que es por fe, porque la fe es un don de Dios. Nota, hay muchas cosas que la Biblia enseña que son don de Dios. Por ejemplo, el amor. Dios ha derramado su amor para nosotros. Y entonces nos amamos el uno al otro. El arrepentimiento es un don de la gracia de Dios. Cristo ha sido exaltado para dar arrepentimiento. Todo eso viene por gracia. Todo eso ha sido dado por parte de Dios. Esa no es la razón por la cual es por fe. Porque también el amor y el arrepentimiento, así como la fe, han sido dados como un don de Dios. Tiene que haber otra razón. Tiene que haber algo inherente, conectado a la naturaleza de lo que la fe es, que sea la respuesta a la pregunta ¿por qué por fe? Eso nos lleva, en tercer lugar, a cuál es la enseñanza o qué es lo que sí dice el texto de por qué debe ser por fe. Y la respuesta es porque es algo que está en la naturaleza de la fe. La naturaleza de la fe minimiza el peligro de ser empañada esa condición que Dios ha demostrado. La salvación es solo por gracia. La salvación no es por mérito humano. La salvación no es por nada que el hombre haga. Es una gracia. ¿Sabes cuál es la mejor forma de poder mostrar eso y que no sea oscurecido, que no sea tapado, que no sea confundido? Cuando es solo por medio de la fe. La fe es transparente en ese sentido. No es algo que puede opacar el hecho de que la salvación es un regalo de Dios. La fe es transparente y permite ver que esto no es obra del hombre. La fe muestra y le da la gloria a Dios en la salvación. ¿Cuál es la meta de la salvación?
la gloria de Dios. La fe le da la gloria a Dios en la salvación. Si fuera por arrepentimiento, podría decir, ese hombre se quebrantó y entonces hay un mérito y está oscurecida la gloria de la gracia. Si fuera por lamento o por cualquier cosa que pudiéramos pensar, diríamos, eso oscurece la gracia, oscurece la gloria de Dios en la salvación. Pero el Señor utilizó algo transparente, algo que es traslúcido, que atraviesa y que se puede ver claramente la gloria de Dios, aun cuando el medio para apropiarse de él sea una gracia. Por eso Dios utilizó la fe. La fe es una mano vacía. La fe es un vaso vacío. La fe es un instrumento. Y la razón por la cual es el instrumento en la salvación es porque la fe es completamente desprovista de cualquier virtud que el hombre pudiera demandar como suya o de la cual pudiera jactarse. En cuarto lugar, el autor habla de la ilustración sugerida en este versículo. ¿Cómo se puede ilustrar lo que Pablo está diciendo en Romanos 4:16? Y él dice, y cita la historia de Gedeón, ¿te acuerdas? Gedeón entonces va a enfrentar un ejército, pero entonces Dios le manda que, porque hubieron 22,000 que tuvieron miedo, despídelos. Pero luego los lleva a un río y algunos comenzaron a tomar el agua de cierta manera y no como en combate, despide a esos 10,000. Y uno podría tener muchas razones por las cuales decir, ya sé por qué Dios los quitó. Ellos no creyeron, los otros no estuvieron en guardia. Sí, todas esas son razones. Pero principalmente la razón era la gloria de Dios. Hasta el día de hoy hablamos del triunfo de Gedeón con 300 hombres. Una guerra imposible para el hombre, donde Dios obtiene toda la gloria. ¿Por qué tiene que ser por fe? Porque Dios se lleva toda la gloria en la salvación del hombre. Por eso tiene que ser por fe. Finalmente, el autor habla de las conclusiones o las aplicaciones importantes de este versículo y dice que la fe tiene que ser entendida a la luz de la palabra como una fe pasiva, receptiva, una mano que se estira abierta para recibir la vida que hay en Cristo. No tiene nada que ofrecer, no tiene nada para dar, simplemente extiende la mano para recibir. La salvación debe ser por fe, porque la naturaleza de la salvación y la meta de la salvación es darle la gloria a Dios. Cualquier otra cosa pudiera oscurecer la gloria de Dios en la salvación. La fe es transparente, atraviesa completamente la luz que muestra que es la gloria de Dios, porque es una mano vacía que solo recibe y toma lo que nos hace salvos de nuestros pecados. Permíteme concluir este video haciendo dos reflexiones importantes. La primera, quiero llamarte a la adoración. Qué sabiduría la de Dios al hacer este plan redentor. Él pudo haberlo hecho como Él quería y de hecho así lo hizo, como Él quiso. Pero al analizar esto, lo único que debería fluir de nuestro corazón es un gloria a Dios. Oh Dios bendito y sabio en cómo hiciste y estableciste las cosas. Es que ningún hombre pudo haberlo pensado así. Es obra de Dios. La gloria es de Dios. Él escogió esta mano transparente que es el instrumento de la salvación. Pero en segundo lugar, hablando de manera práctica sobre nuestra predicación del Evangelio, ¿sabes? Una de las metas que debemos tener con mucha claridad cuando uno predica es el tener que quitar a los hombres toda jactancia. Si hay algo que tiene que ser predicado, es que no hay nada en el hombre digno de ser recibido por Dios. Es que no es ningún mérito que se le pueda atribuir. Por eso la fe tiene que ser enseñada como este instrumento, esta mano vacía, este vaso sin nada que se estira para poder recibir el agua de vida. No hay virtud en el hombre, no hay nada de jactancia. Por eso
Es tan importante predicar teniendo eso en mente. Las personas naturalmente se jactan de lo que pueden o de lo que tienen en base a su esfuerzo. La salvación es todo lo contrario. Es mirar a Cristo, es reconocer lo que Él hizo, es reconocer que no hay nada en mí, es reconocer que no hay nada para ofrecer. Es vaciarnos de toda jactancia en nuestros méritos y llenarnos del agua de vida que solo hay en Cristo Jesús, el cual nos apropiamos de Él por esa mano transparente que es la fe. La fe es las plumas de esa flecha que permite que llegue donde tiene que llegar. La fe es el instrumento que Dios utiliza para que nosotros podamos apropiarnos de Cristo Jesús, en quien tenemos vida.